Odisea Online, un podcast en el que conocerás proyectos digitales con sentido común y en el que compartimos experiencias que te ayudarán a salir de la vorágine. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Odisea Online. Hoy estamos en el número 14 y comenzamos la entrevista con María. María tiene un estudio creativo de branding, es diseñadora gráfica. Yo la conocí a través de redes sociales ya desde hace mucho tiempo, la llevo siguiendo y me gusta muchísimo su estética de marca. Me encanta la metodología que lleva, que ahora nos contará un poco cómo es. Y bueno, la idea de la entrevista es sobre todo dar a conocer y dar valor al mundo del branding y del diseño gráfico, todo lo que hay detrás de la creación de una marca, ya sea personal o una marca que vende productos y servicios. Por lo tanto, es importante darle valor y sentido a todo lo importante que es para comunicar y todo lo que expresa. Así que bueno, María, bienvenida y cuéntanos de dónde vienes y cuál es tu trayectoria profesional hasta crear Pitch Studio. Hola, bueno, lo primero, darte las gracias por invitarme. Esto es algo que siempre me hace mucha ilusión porque a veces nos sentimos como muy chiquititas y luego nos damos cuenta de que hay gente ahí fuera que nos está viendo, ¿no? Y bueno, pues te cuento un poquito cómo empecé, ¿no? Yo empecé más o menos, bueno, he de empezar porque yo he sido creativa durante toda mi vida, en el sentido sobre todo artístico, de pintura, escultura, tal, y yo tuve muchísima suerte de que crecí en el campo, en sitios donde yo podía, pues no sé, explorar toda mi creatividad fuera del ruido del mundo, ¿no? Y para mí se convirtió en una forma de expresarme, porque muchas veces todo esto que te vas guardando dentro, yo encontré en el dibujo, en todo lo que conlleva, pues bueno, el mundo artístico, una forma de expresión, ¿no? Y yo realmente crecí sin saber lo que era el diseño. Yo decidí que quería hacer diseño cuando me tocó decidir qué estudiar. Hasta ese punto yo no sabía que existía el diseño, ¿eh? O sea, aun habiendo estudiado el bachiller artístico, es un ámbito en el que no te tocan nada. Entonces, claro, yo en el momento que tuve que decidir qué estudiar, dije, vale, quiero algo que pertenezca al mundo en el que yo me siento cómoda y que me puedo expresar, pero algo también bueno, que de comer, ¿no? Que no sea tan difícil como, pues bueno, yo no estaba especializada, yo no me iba a dedicar a pintar cuadros porque no era lo que mejor se me daba, ¿no? Lo básico muy bien, para expresarme muy bien, pero ya está. Y en el diseño encontré una forma, o sea, encontré algo que llevaba haciendo toda la vida, pero que no sabía que lo estaba haciendo, y era comunicarme a través del visual, porque creo que ahí reside realmente la diferencia entre diseño y arte, y es que el arte es una expresión en sí misma, ¿no? No tiene por qué percibirse de la misma forma para una persona u otra, pero cuando hablamos de diseño, estamos hablando de que nosotros buscamos la forma en la que percibimos, buscamos entender cómo el ser humano percibe el mundo para poder reflejarlo a través del visual y de esa forma estar comunicando sin necesidad de palabras las mismas emociones y expresiones a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, yo ahí vi que me pareció precioso, una forma de comunicación a nivel, pues bueno, que tenía mucha salida, pero que no dejaba de ser una expresión, ¿no? A través del arte, aunque nadie considere, que es lo primero que me dijeron a mí, el diseño no es arte. Y al principio a mí esa frase me dolió en el alma porque yo sí me consideraba artista y era como, no me puedes quitar esa parte que me hace sentir como un unicornio, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, yo acabé el grado superior y me metí a trabajar un año. Solo trabajé un año por cuenta ajena. Probablemente si hubiera trabajado más, pues habría aprendido muchas más cosas sobre cómo gestionar mi propio emprendimiento y no habría tenido que ir dando palos de ciego. Pero bueno, es otra forma de aprender, cada uno tiene su propio camino y está bien, sea cual sea, ¿no? Y claro, yo durante ese año de cuenta ajena vi que eso no era lo que yo quería, que ese tipo de trabajo no era para mí, en el sentido de, también tuve o la fortuna o la desgracia de que no tenía buena energía con mi jefe y claro, en un sitio donde mi creatividad o mis ideas no son ni escuchadas ni entendidas, pues no era donde yo me quería quedar y por eso emprendí.
El día No que es me fui ahí. a hacer fija dije, me da igual el dinero que me ofrezcas porque por encima de todo está mi pasión, por encima de todo está lo que yo valoro en la vida, que es el poder expresarme, porque si no me vas a ir metiendo dentro de una cajita y yo me voy a ir muriendo lentamente, y eso lo sabía. Entonces, pese a todo, con la cuenta bancaria tiritando, me di de alta pues un mesecito antes de la pandemia, yo ahí bien visionaria. Y pues desde entonces han pasado, bueno, ha sido un camino larguísimo de uh, Idas y venidas, una sí. montaña rusa, pero no lo cambiaría por nada. Llevo 4 años y medio y la verdad que pese a todo y lo difícil que nos lo ponen en este país, es una de las mejores decisiones que pude tomar. Muy interesante y sobre todo que mucha gente se va a sentir identificada con lo que dices porque no es un camino nada fácil. Yo lo vivo diariamente y bueno, pues las condiciones que nos ponen no son nada fáciles, ¿no? Pero luego pues es una búsqueda del equilibrio, ¿no? Esa libertad que también nos ofrece, pues oye, también... Es algo que nos ayuda muchísimo, ¿no? Y en tu caso, que eres súper creativa, pues es ese momento de libertad, ¿no? Que por cuenta ajena seguramente que estás muy atada, ¿no? Bueno, puede que tengas la oportunidad de trabajar en un sitio donde se valore mucho la creatividad, que sí que hay sitios, pero lo lógico es que los creativos tiréis un poco más por el lado más independiente, que es lo normal y lo natural. Bueno, y entonces nace Pitch Studio. Cuéntame de dónde viene el nombre y un poco cómo empezó tu emprendimiento. ¿Qué fueron las primeras dudas que te vinieron, los primeros clientes, etcétera? Vale, bueno, cuando yo creé Pitch Studio, en realidad el nombre, y mira que el naming es una parte importante del diseño, no tiene ningún punto estratégico. Mi primera perrita se llamaba Melocotón. Y un día cuando estaba decidiendo el nombre y con mil ideas, buscándole su porqué, la miré a ella y dije, es como que es un concepto que me representaba, ya no solo porque yo en su día tomé la decisión de ponerle el nombre por lo que representaba y la unión que yo sentía con ese nombre, con mi campo, con la naturaleza, con esa forma en la que me he criado, ¿no? Entonces dije, me parece bonito que tenga ese guiño a, a toda mi evolución, porque yo siempre, bueno, en mi identidad verbal lo incluyo mucho, pero porque yo siempre he hecho mucho símil con las plantas, porque es como con lo que yo más me he sentido reflejada y donde yo más me he sentido cómoda, en el sentido de siempre he observado mucho y a mí cuidar de las plantas me gusta mucho y siempre he entendido eso, ¿no? Que todo necesita de muchos cuidados y mucha paciencia y que desde una planta muy chiquitita como era mi emprendimiento cuando yo empecé ha sido cuestión de mucho mimo, mucho cuidado, mucho riego, a veces poda, que es un poquito lo mismo, ¿no? Que cuando que estás creando una marca, que te vas equivocando, tienes que ir para atrás, creas un servicio y al final no te encaja. Vas echando para atrás, reubicando y viendo cómo, hacia dónde quieres ir, porque al final creo que también es importante que el negocio que construyas te haga sentir cómoda y representada. Es decir, hay gente que va a tope con este servicio, lo quiero hacer sí o sí porque es lo que da dinero, etc. Pero si luego tú no te sientes cómoda haciendo ese servicio, ¿para qué has emprendido? Para eso vete a trabajar por cuenta ajena, que te garantiza tu salario a final de mes y ya no tienes que darle vueltas ni sufrir, ¿no? Y al final, pues bueno, yo al principio los primeros clientes me llegaron por boca a boca, porque mi madre es mi relaciones pública número uno y fue por el pueblo entero, que bueno, que soy de un pueblo de Zaragoza, de Caspe, y claro, ella pues empezaba toda orgullosa de su hija a contársela a todo el mundo y así me llegaron mis primeros clientes. El problema fue, o sea, problema no, porque a mí esos primeros clientes, aunque no era lo que yo quería hacer o el motivo por el que yo había emprendido, porque yo sabía que a futuro quería dedicarme solo a hacer branding, en el sentido de marcas completas, con alma, no ir haciendo soportes sueltos, diseños sueltos o cosas así, porque no creo en esa forma de diseñar a nivel emocional. Entonces, pues bueno, fue un poquito de proyectos para todo, o sea, soportes tipo Adidas necesita, yo qué sé,
un vídeo rápido, pues bueno, yo lo hacía rápido, cogía cualquier proyecto por un mínimo de dinero, Sí. entonces pues bueno, fui levantando cabeza y viendo un poco pues lo que más me gustaba, lo que no me gustaba, conociéndome también cómo era yo dentro de este nuevo ecosistema que estaba empezando a crear, ¿no? Ujú. Porque, pues bueno, yo no tenía nadie, no conocía a nadie que hubiera emprendido como yo y la verdad que empecé sin referencias, sin ayuda, sin red, sin nadie que me dijera por aquí o por allá. Recuerdo que yo no sabía diferenciar ni el IRPF, o sea, mi primera factura Sí. me las deseé para calcular el IVA y el IRPF diciendo, pero ¿esto qué es? Me costó entenderlo, yo creo que es lo que más me costó. El tema, El tema de finanzas, ¿no? el tema finanzas. Yo lo primero que hice fue buscarme una gestora antes de darme de alta de autónoma. Fue la primera decisión que tuve que Sí, yo tomar. también, ¿eh? Yo No, también. no lo quiero para mí. Y a partir de ahí, pues ya fui aprendiendo lo que yo quería hacer. Entonces, este tipo de proyectos que eran más cositas sueltas, las fui dejando un poquito atrás y fui construyendo el único servicio que tengo, que es el de branding. Y eso ha costado, o sea, el servicio que tengo ahora ha costado más de 3 años Ujú. eh, validarlo y estructurarlo de la forma en la que yo considero que es un buen proceso, ¿no? Que de ahí viene un poco mi método, el método icónica, pues bueno, de un aprendizaje de muchos años y bueno, pues hasta ahí. Y eso es algo que nos pasa a todas, ¿no? Porque nos lanzamos, tenemos una idea en la cabeza de lo que vamos a ofrecer y luego nos encontramos con otro mercado, con otras necesidades o nosotras mismas nos damos cuenta de que en eso no somos tan valiosas como somos en otra cosa, ¿no? Y eso es súper bonito a la hora de emprender porque te vas como descubriendo qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, en este tema del proceso llegaste al branding. Cuéntanos un poco para ti, porque hace poco una alumna me preguntaba que qué es un diseñador gráfico, ¿no? Entonces, bueno, yo decía que hay muchos diseñadores gráficos. Hay diseñadores gráficos más para redes sociales, más para web, otros que son muchísimo más independientes y creativos solo y exclusivamente para branding, ¿no? Pero la importancia de la identidad visual y de tu representación como tal. Entonces, tú dentro de todo esto te sentiste atraída por todo lo que implica el branding. Cuéntanos qué es el branding, la identidad de marca, y bájalo un poco a tierra con tu método. Vale. Al final, el branding es el conjunto o la cohesión de diferentes identidades, porque si lo paramos a pensar, no solo existe la identidad visual, en el sentido de para que un proceso de branding o para que un branding realmente se pueda llamar así, sea efectivo y coherente en el mercado, funcione, hay que tener en cuenta de que la estética es lo último. Es decir, la estética es como si le pusieras un lacito a un regalo, pero dentro no hubiera nada. Ese nada es un mal trabajo de branding. No sé si me explico, que a Sí, veces sí. hago un poquito, pero es como la guinda final. Hay que trabajar primero una estrategia, sobre todo a nivel propuesta de valor, conocer al cliente ideal, la misión, la visión, los valores y las emociones que quieres hacer sentir a través del visual, trabajar la identidad verbal, luego la visual y por último la implementación, que eso es un poco como yo entiendo que debería ser el branding para que funcionase y en base a eso he construido mi método icónica, ¿no? Que son esas 4 partes. Primero las raíces de la marca, que es lo que digo, la estrategia, la identidad verbal, que al final es la narrativa que nos va a permitir ser memorables, en el sentido de yo te puedo contar algo, cualquier concepto ahora así a bocajarro y bueno, te vas a quedar un poquito con la idea y ya. Pero si te narro una historia con su principio, su nudo, su final, creo ciertos personajes, te narro, vas a ser mucho más memorable. Por eso cuando construimos una identidad, las palabras que asociamos, los conceptos que asociamos y con qué cantidad de repetición los decimos, es lo que nos va a permitir que la gente nos empiece a recordar en cuanto vea una palabra y automáticamente la asocien a tu marca, como hacen, bueno, todas las marcas, ¿no? O las grandes marcas. La identidad visual, que al final es la representación de todos los elementos intangibles que hemos trabajado antes, es decir, en la estrategia tú estás trabajando todo lo que es el cliente ideal para saber a quién hablarle, qué valores tiene la marca para saber qué estilo va a tener. Y con todo eso puedes tangibilizarlo a través del visual, a través del logotipo, las variaciones de marca, la tipografía, la paleta de color,
porque al final se basa todo en la percepción, en cómo percibimos el mundo y de ahí que todos tengamos creencias conjuntas en el sentido de en este país el rojo a todos nos transmite unas emociones concretas, el negro lo mismo, la tipografía lo mismo, la forma no es lo mismo lo que te transmite a nivel inconsciente un círculo, porque tiene una forma redondeada y por lo tanto te transmite más cercanía, que un triángulo, que no tenga el pico redondeado, que sea totalmente un triángulo que te está marcando dirección, pero al tener esas angulaciones no te genera cercanía, por ejemplo, ¿no? Y la parte que yo considero más importante, que es lo que yo llamo oasis de marca, que es la implementación. Es decir, ¿de qué te sirve trabajar, tener una buena estrategia, una buena identidad verbal y una identidad visual que refleje todo eso si luego no implementas en el mundo ese visual? La marca al final tiene que ser vista, escuchada y sentida. Y muchas veces la gente dice, venga, ya tengo mi paleta de color, tengo mi tipografía, lo pongo, yo qué sé, en la cabecera de mi web o ni siquiera eso, en una landing page y me quedo más ancha que ancha. Pues al final te estás dejando la parte más importante, ¿no? Que es la de estar ahí implementando, haciendo que tu marca sea escuchada y sentida, sobre todo sentida, ¿no? Que al final la gente empiece a sentir partícipe de ella, que es lo que hacen las grandes marcas, o sea, nos hacen parte de esa comunidad, que es un poco luego todo lo que ha venido de redes sociales, no deja de partir de cómo una marca ha aprendido a generar esa admiración, ¿no? De que pasa mucho, por ejemplo, con las marcas de ropa. Hay gente que es muy Nike y hay gente que es muy Adidas y no las sacas mucho de ahí. Y en realidad eso, aunque sean marcas que tienen valores muy similares, lo que difiere es cómo ha sido la experiencia para ese usuario, cómo ha interpretado toda su comunicación, cuántas veces ha visto parte de su implementación en redes sociales, bueno, en cualquier canal de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante del branding, olvidarse de que es la estética lo que importa, porque realmente, vuelvo al ejemplo de la caja, si no has trabajado todo eso, vas a ponerle un lazo muy bonito a tu caja, pero la caja va a estar vacía, no va a comunicar y por lo tanto no va a hacer que tu marca ni crezca, ni sea sostenible, ni sea capaz de hablar por ti para que te sea mucho más fácil, pues bueno, permitir que tu marca viva, que al final es lo más difícil, que son las estadísticas entre el 70% de las marcas no llegan a superar sus primeros 3 años. Y esto es algo a tener en cuenta. Vale, bueno, pues otra de las cosas que me gustaría hablar de lo que has nombrado, que te iba a preguntar, es el tema de los colores, ¿no? Las tipografías, el color, tienen muchísima más historia de lo que nosotros nos imaginamos y cuando nos ponemos a escuchar historias, yo que suelo ver muchos vídeos de historias de logos de marca que me parecen súper interesantes, hay muchísima historia en la simbología, en la tipografía y en los colores de marca, ¿no? Entonces, así podríamos hablar un montón y extendernos del tema. Pero te iba a preguntar, ¿cuáles son los colores con los que te gusta trabajar y que te representan, independientemente de la marca, ¿no? Algunos colores, pues por ejemplo, yo en mi tema personal decidí utilizar el naranja porque ofrece esa honestidad, cercanía, sinceridad, acogimiento, ¿no? Y el círculo también. Pero una diseñadora gráfica me dijo, ten cuidado con el naranja, que depende del brillo, ¿no? Y la exposición que tenga la pantalla puede tirar a ese marrón un poco caca o un tema amarillo. Por lo tanto, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, a ver, partiendo de la base de que el color es uno de los tiradores más potentes de emociones porque la onda de luz nos llega muchísimo antes a nuestro cerebro que lo que puede llegarnos la información de la tipografía, el texto, lo que sea, ¿no? O sea, solo con el color ya estamos emitiendo un juicio inconsciente sobre lo que nos está transmitiendo, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya solo la pequeña variación de un poco de saturación, de un poco del tono, de lo que sea, ya puede mutar totalmente lo que esa persona va a percibir del color. En el sentido de, no es lo mismo un rojo puro, como el de Netflix, que un rojo granate, o sea, que un granate, que tienda hacia rojo, ¿no? O sea, pequeñas variaciones pueden marcarlo todo. Yo con el color que más me identifico y es el color principal de mi marca es el negro, pero no un negro puro. Ojo, que ahí, claro, es que eso también tiene esas pequeñas variaciones. Por ejemplo, el blanco puro, que lo utilizan muchísimas marcas, yo es algo que no recomiendo nunca. O sea, teniendo la posibilidad de hacer pequeñas variaciones
en las que añadir un poquito de amarillo para que ese blanco sea un blanco roto, un beige, que tenga cierta calidez. Un blanco, por ejemplo, tiene la capacidad de ser neutro en el sentido de que con los colores que lo asocies te va a parecer un color frío o un color cálido. Entonces, claro, con el amarillo o el naranja o con los colores más cálidos, también corremos el riesgo de que en nada que cambies un poquito la saturación o el tono y se asocie, o sea, tienda más hacia un sentido del círculo cromático que a otro, ya muta totalmente la percepción de ese color. O sea, son pinceladas, que al final el diseñador estamos muchas horas delante de las pantallas y de las pantoneras y vemos como esas sutiles diferencias. De hecho, hay un juego para diseñadores que es precisamente eso, que te ponen circulitos de colores y hay uno que difiere un poquito y tú tienes que al ojo a ver, ¿cuál es? identificar cuál es. Y lo dicho, parecen detallitos, ¿no? Que no tienen importancia, pero que lo pueden cambiar absolutamente todo. Todo. Yo el negro es con el color que más me siento representada, pero porque ya no tanto por mí, que también mi forma de ser, mi forma de vestir, etc., que tiende más a colores más oscuros, pero luego, por ejemplo, con los años he ido encontrando mucho color, ¿sabes? He ido añadiendo mucho color a mi vida y, por ejemplo, a mi marca no, pero porque ese color es al final el que está representando mi proceso de trabajo, también mi estilo, el estilo que a mí me gusta hacer de branding, porque no es lo mismo que yo me enfocase a marcas a lo mejor muy coloridas, muy alegres, que a mí me gustan mucho las marcas que son muy elegantes o muy femeninas, que tienen no sé, esa energía, aunque luego siempre me gustan los retos y cualquier cosa, si me encaja el proyecto y me apetece, salgo de la zona de confort sin problemas. Pues hablando de eso, te iba a preguntar que ¿cuál es tu cliente ideal? Mi cliente ideal. Bueno, la verdad que mi cliente ideal no juega tanto con la estética, sino con su compromiso. O sea, para mí mi cliente ideal me ha costado muchísimo encontrarlo y de hecho fue ese parón que tuve que hacer de los clientes que tenía antes para enfocarme a atraer a los clientes que tengo ahora. Y sobre todo, pues estoy muy enfocada en mujeres de marca personal, porque también me gusta hacer del proceso como muy cercano, muy humano. Creo que es muy importante que la otra persona esté muy involucrada en el proceso porque considero que la que mejor conoce su marca es ella misma. Muchas veces cuando construimos una marca personal tiene muchos rasgos propios y aunque lo que decía, la estética es lo último, también te tienes que sentir representada y reflejada. Por mucho que yo tenga que hacer entender que lo último es lo bonito que va a quedar, que lo más importante es que esa estética o ese visual sea capaz de reflejar todos los elementos intangibles de la estrategia. Tienen que entender eso, que al final, que sea bonito o no, pues bueno, no es un deber, ¿no? O sea, te puede parecer, es algo más subjetivo que te parezca bonito o no. Entonces, claro, eso es cuestión de hacer mucho trabajo de introspección también por mi parte de qué tipo de perfiles yo considero que voy a estar bien trabajando, que voy a tener este tipo de proceso, que esas personas van a estar involucradas. Y para mí ese es el mejor perfil de cliente ideal, ¿no? Y el que tiene el presupuesto para invertir en diseño, porque no es algo barato, porque no es algo rápido de hacer, porque al final el branding es como las plantitas, necesita de plantar su raíz, mimarlo mucho y es un proceso que dura como mínimo entre 2, 3, 4 meses. Muy bien. Pues vamos a entrar de lleno en ese tema, ¿vale? Llega tu cliente ideal. Tú ya tienes esa videollamada, ese proyecto. En esa videollamada ya tienes ese feeling, ¿no? Que encuentras con esa persona. Te involucras y empezamos con un cuestionario que creo que debe ser muy largo, ¿no? A partir de ahí, ¿qué tipo de servicios ofreces, ¿no? Ofreces el logo, la tipografía, los colores que incluye, ¿no? Porque la gente dice branding, pero ¿qué es branding? Vale. Como decía, si alguien, afortunadamente, ya no me llega un perfil de clienta que me pide solo el logotipo, sino que el perfil de clienta, al haber hecho todo ese trabajo interno de branding también con mi marca y el conseguir que sea ese perfil el que me llega, a mí ya no me piden logos, porque yo nunca he creado logos. En el sentido de un logotipo sin todo el trabajo estratégico previo no tiene razón de ser. Entonces, el perfil que me llega, como tal, tengo solo un servicio, que es el de branding.
general. Luego en la primera reunión veo las necesidades que tiene esa marca y le preparo un presupuesto personalizado, pero al final los objetivos, o sea, partiendo de la base de que el diseño busca dar una solución visual a un problema comunicativo, en esas reuniones de identificar esos problemas comunicativos para ver de qué forma vamos a tangibilizarlos en el visual. Pero claro, yo siempre voy a partir de que hay que hacer la parte de estrategia, el primer pilar, las raíces de la marca. Siéntate a conocerte, a leer todo ese cuestionario y hacerte esas preguntas que probablemente no te habías planteado, porque mucha gente llega y no sabe, que no es que no conozca a su cliente ideal, es que ni siquiera se ha parado a pensar al tipo de cliente con el que le gustaría trabajar o al tipo de cliente que le gustaría atraer. Y el quiero atraer a todo el mundo no vale, porque es el equivalente a gritar en medio de la calle qué ofreces, que todo el mundo te mire mal y pase de ti. Pues eso es lo que pasa cuando le hablas a todo el mundo, pero si en cambio te metes en una habitación con 5 personas y les cuentas lo que haces, es mucho más probable que esas 5 personas, una al menos, te preste atención que si lo haces en la calle con 1000 personas alrededor. Y parece un poco que es buscarle las cosquillas, ¿no? Pero es que es real, Es no real. puedes hablarle a todo el mundo. Y de esa base, claro, lo primero que yo hago es darles acceso a su portal de clienta en Notion. Y ya ahí lo primero que tienen que hacer es rellenar el briefing, ese cuestionario de marca donde yo se lo digo, no hay respuestas incorrectas, en el sentido, todo lo que digas, conozcas y sientas sobre tu marca está bien, porque luego yo voy a hacer todo ese trabajo interno de conocer el mercado, ver cuál va a ser tu propuesta de valor, comunicarla de manera efectiva para luego tangibilizarlo, lo que decía, pero no es el cliente quien tiene que saber hacer todo eso, ¿no? Pero sí necesita pararse a preguntar, ¿cuál es mi historia de marca? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Qué es lo que quiero que los demás sientan al ver mi marca? Al final tienen que ser conscientes de lo que están buscando. Por eso muchas veces cuando me llegan clientes o un perfil de acabo de empezar, les mando de vuelta a casa. En plan, primero conoce un poquito tu marca, crea tu servicio, valídalo, mira hacia dónde quieres ir y luego haz la inversión en branding, porque si no sabes lo que quieres comunicar, yo no puedo tangibilizar eso en un visual. Y en el caso de poder hacerlo, te va a servir que un año hasta que decidas cambiar el foco de tu marca. Al final un branding tiene el objetivo de acompañarte, aunque haya que hacer rebranding a lo mejor cada X tiempo porque los valores o la forma interna del negocio haya cambiado y eso hay que reflejarlo, pero si no, si ya tienes una buena base, el branding le va a acompañar a la marca toda su vida útil, aunque haya que hacer pequeñas modificaciones, pero el objetivo es que sea temporal. Y para eso, la persona que hay detrás tiene que tener muy claro qué es lo que quiere comunicar y que si eso que quiere comunicar lo quiere hacer siempre. Entonces, claro, hay que pararse a pensar qué es lo que quieres para con tu marca. Y en base a eso ya tangibilizamos en el visual todos, o sea, en el visual lo que hacemos, en la identidad visual al final es resolver todos esos problemas que hemos planteado en la estrategia de, vale, este es mi cliente ideal, pues ¿con qué conecta? ¿Con qué visual va a atraer más a ese cliente ideal? Porque, no lo sé, una marca de moda, tú te imaginas una, yo qué sé, a Chanel con una tipografía bold súper gordita y un rojo, ¿a que no? Estaría siendo muy incoherente para con lo que representa la marca, para con lo que vende, para con lo que hace, para la forma de... O sea, no podemos comparar, por ejemplo, la elegancia de Chanel o marcas de moda con un Burger King, por ejemplo. Nada que ver. No, claro, y al final su visual, si nos damos cuenta, ahora teniéndolo como las dos referencias, son totalmente diferentes los colores, las tipografías, las composiciones, los canales de comunicación, absolutamente todo, porque lo que comunican a nivel intangible es totalmente diferente. Ya no es importante el producto o el servicio, el de nadie, en el sentido de que nuestras decisiones de compra, para empezar, nunca son racionales. Conectamos con un visual y ese visual nos transmite asociaciones, conceptos, etc. Que eso depende también mucho de la experiencia humana, ¿no? Propia. No sé si me estoy viniendo muy arriba, muy Sí, técnica. pero bueno, ya he aclarado ese tema, quiero decir, tú ya haces el cuestionario, esa persona ya tiene claro exactamente qué es lo que quiere comunicar, qué quiere transmitir, cuál es el producto o servicio que ofrece, qué incluye el branding, qué incluye como tal. Resumiendo, todo el trabajo de estrategia de marca
Ujú. el trabajo de identidad visual y las necesidades que tenga a nivel implementación. Eso Vale. es, la Y estrategia dentro, incluye, pues, misión, visión, propuesta de valor, cliente ideal, análisis de la competencia, arquetipos de marca, personalidad de marca, valores. Luego se trabaja la dirección de arte dentro de este primer pilar, que es, pues bueno, los mood board, como dejar marcado ese camino visual para ir sobre seguro con el cliente, en el ujú, sentido de a través de referencias visuales, con todo lo que hemos trabajado previamente en la estrategia, vamos viendo de si seguimos este camino o este otro. Y claro, eso te ayuda mucho a que cuando tú ya presentas las primeras propuestas de marca, ya tengan, pues bueno, ya sabes que estás yendo un poco sobre seguro porque ya has hecho todo el trabajo previo ujú, de análisis de estrategia y sobre todo de hablar con el cliente y conocerle. Que ujú. eso también es importante, aprender a Claro. escuchar y a observar pues cómo se comunican, cómo se expresan ellos mismos. Ujú, Y con eso ya se empieza a trabajar pues, la identidad verbal en el caso de que quieran. Eso sí que es algo variable porque hay gente que, aunque en la estrategia sí que se va trabajando porque al final luego se da un concepto creativo, yo trabajo con conceptos creativos, ujú. luego se va tangibilizar, o sea, luego pasamos al visual para pues trabajar todo eso y ahí es donde trabajamos. Yo hago una presentación ya con una propuesta completa, en el sentido de no te voy a dar dos opciones de logotipo, porque no considero que un logotipo valga de nada. Me explico. El logotipo es nuestra cara, lo que la gente ve, ¿vale? Lo visible, digamos. Pero para que ese visible comunique y tenga razón de ser, necesita mucho más debajo, ¿no? Que es lo que no se ve y todo ese trabajo que no se ve. Y Ujú. claro, yo no te voy a dar dos opciones o tres opciones de logotipo porque tú como cliente no tienes por qué tener idea de cuál es la mejor decisión para tu marca. Entonces, yo lo que hago es trabajar una propuesta, pero una propuesta completa. En el sentido del primer contacto que tú tengas con tu visual, yo ya te estoy presentando el logotipo principal, las variaciones de marca, es decir, monograma, bueno, isotipo, si se necesita monograma, pictograma, lo que sea. Variación de marca, pues si en la principal tiene un formato más horizontal, vamos a crear también uno más vertical, porque al final la marca va a ser implementada en diferentes soportes. No es lo mismo la cabecera de una web que el perfil de Instagram, que es una bolita Ujú. de menos cuantos píxeles que se ve de poco a nada. Claro, no tiene la misma legibilidad. Un logotipo con un nombre muy largo, imagínate incluirlo ahí. Sería Y legible. y todo esto seguro que nos sirve para el packaging, ¿no? Que muchas veces Claro, luego vamos a montar la bolsa de tela o vamos a hacer una pegatina y de repente dices, te piden el formato y dices, ostras, pero ¿qué formato? Si yo me he hecho un logotipo en el Canva. Quiere decir que para eso estáis los diseñadores gráficos. claro, claro. Al final nosotros ya estamos pensando en cómo todo eso se va a proyectar Ujú, para que pueda ser, pues eso, adaptado a cualquier situación o momento o formato que necesite la marca, ¿no? Entonces, claro, después de esa identidad visual, de trabajar todas esas variaciones de marca, la paleta de color, la elección tipográfica y sobre todo de dar todos los porqués, porque yo, por ejemplo, cuando creo el logotipo, a mí me encanta la tipografía, de hecho, tengo una, creé una. Y claro, cualquier pequeña variación en la tipografía, en la morfología de un carácter, de una letra, puede cambiarlo todo. No es lo mismo una forma más abierta que más cerrada, que con más grosor, que tenga más modulación. O sea, aquí es todo un mundo. Entonces, claro, yo cuando se lo presento al cliente, le explico todos los porqués que hay detrás. En plan, se ha decidido que el logotipo sea en caja alta, es decir, mayúsculas, porque la caja alta representa, o sea, evoca autoridad, confianza, etc. ¿No? Pero, por ejemplo, una marca, si quiere ser más cercana y parecer más amable, no vas a usar una tipografía en mayúsculas para el logotipo. ¿Qué pasa cuando te escriben por WhatsApp en mayúsculas? ¿A que da la sensación de que te están gritando? sí, sí. Pues si quieres parecer cercana y más humana y tal, no vas a utilizar en tu logotipo una mayúscula. Por poner un ejemplo como muy básico, ¿no? Sí. Por no meterme ya en hablar de mis fricadas de tipografía. Entonces, claro, ahí hay muchas decisiones que hay que tomar en diseño. No hay una sola solución dejada al azar. Todo, absolutamente todo, tiene un porqué detrás. Sí. Y ahí es cuando ya tienes todo eso,
vale, ¿cómo vamos a comunicarlo al mundo? Lo que decía al principio, ¿cómo vamos a hacer que la gente sienta mi marca? Encontrar a esos perfiles. Primero hay que encontrar los canales de comunicación correctos. Y claro, luego es, ¿qué necesitas? Un packaging, porque claro, ahí ya difiere de, es una marca de servicios, es una marca de producto, hay gente que necesita packaging, hay gente que necesita landing page, la web, hay muchísimas cosas que implementar, ¿no? Pero es lo último. Hay que hacer primero todo lo anterior, todo este monólogo que me acabo de marcar para llegar a la implementación, porque claro, todo lo que ahí ya implementes tiene que ser coherente para con todo lo que has trabajado anteriormente. Y de ahí que una marca pueda luego crecer, ser sostenible y vender de forma mucho más fácil. Y si alguien nos está escuchando, alguna emprendedora, y dice, yo esto lo necesito para mi marca, vamos a hablar de precios. Vamos a hablar de precios. Teniendo en cuenta que una identidad visual y el branding en general, aunque haya que hacer reajustes, te va a acompañar toda la vida útil de tu marca, si lo haces bien, claro, no es barato. O sea, el branding es un proceso muy largo, muy costoso, con muchísimas horas detrás que no se ven. Todo esto, además, que no se ve de forma tangible, porque, claro, tú al final, con qué tienes, o sea, el resultado final, tú tienes, pues bueno, tu carpetita con todas tus variaciones de marca, tu paleta de color, tus tipografías y tu implementación. Pero realmente lo que no se ve es lo que de verdad cuesta, porque estás creando una estrategia y eso es lo que más importa. Y partiendo de la base de que yo empecé cobrando 300 euros por una marca que me parece la cosa más Ridícula. ridícula del mundo. Yo, conforme también fui ganando confianza y perfeccionando mi proceso, fui subiendo precios. Y ahora partiendo de la base que yo hice una división, en el sentido de, como mi método son 4 pilares, dije, voy a dividir el precio entre los 4 pilares porque de esta forma el cliente también ve como más segmentado todo ese precio. No es lo mismo entregar un presupuesto de 4.000 euros, así a bocajarro, que desglosarle en un presupuesto de 20 páginas o 20 y pico que tiene el mío, explicándole en qué está invirtiendo, qué 4.000 cuesta. euros, entonces. Puede, parte de los Puede 2.000, variar. Vale, de los mínimo 2.000, vale. teniendo en cuenta que, bueno, cada diseñadora tiene sus precios, ¿no? En esto es algo que cada uno lo marca, pero yo he hecho como mucho trabajo de De estrategia. financiero, ¿no? De sentarme a ver mis cuentas, de ver cuáles son los gastos, que muchas veces es como, ¿cómo vas a cobrar 300 euros? Si le cobras 300 euros, o sea, le tienes que pagar 300 euros a la seguridad social cada mes. O sea, ahí algo no te está siendo sostenible. Pero que 4.000 euros es un precio totalmente considerable y es que el trabajo, las horas que hay detrás de todo esto, que no se ven, ¿vale? Porque están como implícitas, ¿no? En todo el proceso, son súper relevantes para llegar a esa identidad de marca que te represente. Por lo tanto, 4.000 euros está fantásticamente bien. Eso Eh, ahora iré subiendo, ¿eh? Cuando pues, me vean aquí de hace algunos años y vea todo lo que he crecido y mejorado, eso, mi objetivo es llegar a 10.000. y además que hay una cosa mucho más importante que esa, que no eres una diseñadora al uso. Quiero decir, eres una diseñadora que sabe de marketing, de marca, ¿no? Y además me gustaría hablar en este podcast, antes de que se nos acabe el tiempo, de una cosa que me llama mucho la atención, que es tu importancia sobre la organización y planificación. Y yo como project manager, pues también me gusta trabajar con diseñadores gráficos que no solo se queden en lo creativo, ¿no? Que también sean planificados y organizados como tú eres. Entonces, te voy a hacer una de las preguntas de diseñadora y luego vamos a pasar al tema de la organización. Pero cuéntame, para aquellas personas que todavía duden del valor de un diseñador gráfico, sobre la diferencia entre Photoshop y Canva. Vale, partiendo de la base de que los programas de diseño son, o sea, Adobe tiene todo un pack de programas de diseño que cohabitan y cada uno tiene muchas funcionalidades. O sea, Canva es el mínimo viable, digamos, en diseño. Yo utilizo Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, Premiere, o sea,
todo. Para hacer lo que hago en Canva necesito mínimo, o sea, a nivel, claro, en diseño, Y cada uno de pagar esos la programas, licencia de Adobe, que no se nos olvide claro, también, a los clientes, ¿eh? eso no tiene nada que ver con Canva. Al final Canva te está ofreciendo cosas prehechas, ¿vale? O sea, en el sentido de, tú ahí tienes unas tipografías que puedes elegir, a no ser que tengas Canva Pro y puedas subir las tuyas propias. Tienes, la mayoría de gente que utiliza Canva no se pone a crear desde cero. Coge plantillas o busca ya cosas que estén creadas y trabajas sobre eso. Mi pregunta es, vale, si estás empezando y quieres hacerte un logotipo en Canva, me parece genial para empezar. Adelante, porque de hecho yo no recomiendo invertir en marca hasta, o sea, en branding, hasta que ya tienes un mínimo de recorrido y conciencia sobre tu negocio y un poquito validado, como mínimo. Pero Ujú. claro, ahí te lo compro, venga, me parece genial. Pero si luego quieres realmente que tu marca sea identificada, que sea memorable, que se posicione en el mercado, todas esas cositas que van a limitar si tu marca triunfa o acaba muriendo. Entonces, pues bueno, sigue con Canva, porque en Canva vas a tener algo estético, pero nada estratégico y que luego está mucho más limitado a nivel técnico. O sea, no me puedes comparar un programa únicamente creado por y para crear logotipos y cosas con vectores como es Illustrator con Canva que no te permite modificar un solo vector. Claro, sí. Pues la diferencia es abismal. Y yo Pero no puedo vivir sin Canva, ¿eh? Así te lo digo. claro, Creo que todo el mundo no podrá vivir sin Canva, pero claro, es algo muy visual y muy fácil para las personas que no son diseñadoras gráficas. claro. Yo luego, por ejemplo, a mis clientas, por ejemplo, los diseños de plantillas de redes sociales, A ver si sí iba a los decir. hago en Canva. Claro, Pero también eso. les recomiendo tener Canva Pro para poder subir sus tipografías, su paleta de color, para todas esas cosas, además que el Canva gratuito te limita, Ujú. que mínimo, ¿no? Que poder tener tus tipografías corporativas. Pero claro, también no se va a ver, o sea, si tú, por ejemplo, coges un logotipo prehecho en Canva, ese logotipo lo tienes tú y a saber cuántos cientos más de personas, Claro, así es. No es nada personal. ni Pero, diferencia. pero yo lo que creo es que hay muchas veces que hablo con otros diseñadores y es como que cada vez que nombras Canva, vamos, es como decir Comic Sans, más o menos, ¿vale? Pero yo pienso que al final el Canva es algo que os da más poder. ¿Por qué? Porque representa la importancia Mm, de vuestro trabajo, la importancia de lo visual. Y si eres capaz de, otra persona es capaz, sin tener nociones de diseño gráfico, de darle importancia a eso a través de esa herramienta, me parece que es muy potente. Y luego lo que tú has comentado, quiero decir que después del branding tienes que dejar volar a esa persona, ¿no? A esa marca. Entonces, si tú personalmente puedes ayudar con la maquetación de la newsletter, por ejemplo, o con el hecho de crear plantillas personalizadas para que luego se puedan utilizar, eso es algo que está muy bien y que da muchas posibilidades para poder seguir comunicando con tu identidad de marca. claro. Y libertad, sobre todo, de cara a la clienta. O sea, yo no quiero que esté atada a mí el resto de su vida, sino que tenga el poder de decidir. ¿Quieres enviármelo a mí y que yo haga el diseño de X cosa? Perfecto, aquí voy a estar porque ya he trabajado toda tu marca, entonces sí hago ese tipo de detalles. En plan, si me llega alguien y me dice, oye, hazme unas plantillas para redes sociales, le voy a decir que no. Yo solo trabajo eso si Eso, ujú, he trabajado primero toda la marca, toda la porque marca. para mí es la única forma de que tenga sentido el diseño y sea coherente. Ujú. Entonces, claro, ahí ya hay que hacer esa diferenciación, pero yo lo que quiero sobre todo es que esa persona sea capaz de volar sola, si quiere hacerlo. Si vas a estar arriba de trabajo y es algo que puedes ir delegando, pues mejor, pero no quiero que estén atadas a mí el resto de su vida de necesito hacer, yo que sé, una tarjeta de visita, sí o sí, tengo que recurrir a una diseñadora, pues yo al final te paso todo el manual de marca, guía de estilo, videotutoriales, toda la super mega ultra carpeta de la entrega final para que esa persona pueda autogestionar. Y claro, ahí Canva juega un gran papel, porque Ujú. esa persona no va a tener Illustrator o Photoshop, Claro. Ujú. porque primero no va a saber usarlo. Sí. Entonces, claro, Canva le facilita mucho la vida a esas personas que, oye, yo he hecho mi inversión en branding, pero quiero autogestionar pues mis redes sociales, mis plantillas, o tengo una persona que hace los diseños,
de forma interna, pues ya tienes todos los recursos y herramientas que necesitas. Entonces Canva ahí es muy útil. Y bueno, dentro de Canva y Photoshop, que bueno, ha sido como digamos, ¿no? La temática de estos últimos años en la era digital, en esta odisea online, que todos los diseñadores trabajaban con Photoshop y de repente ha entrado Canva y parece que todo el mundo puede hacer un pequeño logo, ¿no? Ahora llega la era de la inteligencia artificial. Entonces, de repente llega ahí la euforia y empiezan a decir que los copywriting, que distintos perfiles digitales no van a tener cabida en el mundo digital y entre ellos entran los diseñadores gráficos. Así que cuéntame qué es lo que opinas tú sobre todo este tema de la inteligencia artificial y yo creo que también veremos un poco la evolución porque es que ahora mismo yo me lo paso genial poniendo inteligencia artificial y diciendo hazme una imagen porque el otro día me puso un tío en la bicicleta al revés. O sea, es que otra cosa que pusimos que la mascarilla estaba como abierta con la boca. Es que era una cosa que te ríes y que dentro de las posibilidades incluso de pago, todavía la inteligencia artificial tiene muchísimo recorrido. Sí, Cuéntame sí. un poco qué opinas. Aún necesita crecer mucho, pero a mí lo de nos va a quitar el trabajo, recuerdo que la primera vez que me lo dijeron me reí muchísimo, pero de forma muy honesta, a carcajada limpia, porque dije, la IA aprende de lo que existe, no puede aprender de algo que no está creado. Los diseñadores, copies, bueno, todo el ámbito artístico, me da igual quién, o sea, qué perfil concreto, no, o sea, no pueden tener ideas. La IA no tiene ideas, somos nosotros quien está detrás aportando esa nueva forma, esa nueva perspectiva de hacer algo. Entonces hay que verlo como una herramienta que nos ayuda a hacer muchos procesos de forma más fácil y más rápida. Que a lo mejor antes te pegabas en Photoshop 3 horas retocando una imagen y ahora lo puedes hacer en 5 minutos. Pero hay que entenderlo como una herramienta. La IA no nos puede quitar los trabajos a los creativos porque la IA no es creativa. No Es, puede aprender de algo que no existe. así es. Y bueno, pues que parece que tenemos que pedir perdón porque podemos ser más productivos a través de la inteligencia artificial. Pues mejor, ¿no? Podremos darle tiempo y valor a otro tipo de cosas que hay muchas herramientas y muchas horas que se echan para hacer en Photoshop ciertos pequeños detalles y si luego lo puedes hacer mucho más rápido, pues qué mejor, ¿no? O sea, que es que al final es en positivo, pero la personalización, la IA, por el momento no te lo va a hacer. No te lo va a hacer. Así que No bueno, va a poder. veremos la evolución, pero ahí queda tu análisis crítico, o sea que bienvenido, María, tu opinión. Y bueno, te iba a preguntar sobre algo de lo que yo soy también adicta, como tú, pero bueno, me tengo que plantear hacer tu curso de Notion. Yo no puedo vivir sin Notion. Cuéntame, ¿tú cómo descubriste Notion? Que, bueno, para los que no lo conozcan, es una herramienta de organización, planificación, puedes gestionar equipos, tú vendes unas plantillas que haces tú personalmente. O sea que cuéntame un poco. Pues bueno, yo lo conocí ya ha pasado más de año y medio, 2, bueno, ya no lo sé. Yo empecé a usar Notion cuando no existía aún la versión en español. Y yo También. es que hasta entonces había utilizado Trello, porque claro, a mí me gusta como el proceso con mis clientas, las involucro mucho, hay que ir subiendo presentaciones, pidiendo feedback, tal. Pues me gustaba crear un sitio, un portal donde poder tener esa comunicación más fluida y poder reunir pues todo, ¿no? Y de repente, un día de esto que estaba utilizando Trello, me salió en Instagram un tutorial de Notion y dije, uy, ¿qué es esto? Creo que me pasé una semana que no levanté la cabeza del ordenador. Me tenía absorbida, pero absorbida, porque claro, de repente vi que podía auto-organizar todo, todo, en el sentido de ya no solo texto o imágenes o documentos, sino bases de datos, ponerlo encima bonito porque tenía una interfaz muy flexible a la hora de diseñar, tal. Entonces, claro, yo empecé trasladando mi portal de clienta a Notion y estaba, vamos, absorbida. Creo que me gusta casi más el diseñarlo en Notion que usarlo, pero eso ya es otro tema. Y de ahí creé las primeras 2 plantillas, que fueron Aura, que Aura es una plantilla de gestión de negocio, que es la que yo utilizo, en la que tengo organizado
todo mi negocio, desde la gestión de clientes, de finanzas, de redes sociales, de objetivos a corto y largo plazo. No sé, ahí tengo hasta una pequeña página que se llama Ocio, que es donde me organizo los cuidados de las plantas. Entonces, claro, ahí eso y el portal Dafne, que es el portal de clienta, que es el que yo utilizo con mis clientas, fue lo que yo empecé a vender, porque claro, yo después de crearlo dije, qué bonito me ha quedado, qué organizado, que lo empecé a usar y me abrió un mundo de posibilidades a nivel tanto de gestión de cliente como gestión interna. Y yo a partir de ahí yo siempre he sido muy organizada, pero porque lo llevo muy intrínseco, ¿sabes? En mi casa siempre ha sido de tenerlo todo bien, bien fijadito. Entonces, claro, esa parte a mí no me hacía falta como sobretrabajarla porque es algo que ya he hecho De siempre, serie. ¿no? Pero lo noté mucho, o sea, la forma en la que empecé a organizar Notion, empecé a ver cómo había muchas áreas de mi negocio que necesitaban mucho menos cuidado que antes, porque ya lo tenía ahí volcado. ¿Sabes? Entonces, claro, a mí me gusta todo tenerlo súper bien organizadito y sobre todo las tareas diarias, ¿no? Yo, por ejemplo, no me organizo con tareas diarias, me organizo por proyectos y cada proyecto tiene X tareas. En plan, pues si estoy en 3 proyectos de branding a la vez, pues en este proyecto estoy en esta fase, luego en esta, luego en esta. Y en base a esas fases, yo ya tengo mi listado de tareas y les voy asociando fechas. Es lo único que hago. Entonces, todo ese trabajo de sentarme a ver qué tareas tengo que hacer o dejar de hacer, ya no es necesario porque yo tengo ahí mi listado de todas las tareas que conlleva un proceso de branding, entonces simplemente voy fechando por plazos. Bueno, me viene genial lo que dices porque yo como Project Manager, pues cuando ofrezco mis servicios, muchas clientas dicen, bueno, pero es que eso de la organización al final no se necesita tanto en el día a día porque no. Se pierde, ellos tienen la impresión de que se pierde tiempo, pero la realidad es que tú, esa semana que estuviste intensamente planificando todo ese trabajo, al final lo que hace es que luego seas mucho más eficiente y mucho más productivo porque sabes dónde están las cosas, sabes qué organización hay y luego lo vas modificando, vas viendo la evolución. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Charuca y me compré el curso de productividad y entonces ella hablaba de, sobre todo Trello, porque ya utilizaba Trello y yo dije, mira, yo hago tu curso, pero no lo hago en Trello, me voy a mi Notion, que es donde lo tengo, y de verdad que fue como un tiempo que yo dediqué, pero que ahora es como que estás muchísimo más tranquila porque sabes exactamente lo que tú has dicho, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las tareas? Y es un tiempo que se dedica para que tu día a día sea muchísimo más productivo y trabajes, pues eso, sin ese estrés y esa ansiedad, ¿no? Que muchas veces nos lleva el día a día y el trabajo diario. Y hablando de esto, te iba a preguntar, ¿cómo es tu día a día, María? ¿Cómo te organizas como autónoma? ¿Cómo te llegan tus clientes y cómo también utilizas tu vida profesional con tu ocio, con tus plantas y con tus quehaceres? Ahora la verdad es que se nota todo el trabajo interno que he hecho de autoconocimiento para conocer mis tiempos, cómo yo soy más productiva, etc., ¿no? Porque hay gente a lo mejor que necesita hacer 5 tareas al día, o sea, dividir y hacer un poquito de cada tarea al día, y yo, por ejemplo, necesito poner mucho foco en la tarea que estoy haciendo. Entonces, yo solo trabajo de mañanas, es algo que decidí desde el principio. Yo sé que cuando soy más productiva es por la mañana. Por la tarde no me pongas a trabajar porque voy a hacer lo que en la mañana te hago en 10 minutos, por la tarde me va a costar 4 horas. Y no exagero. Mi parte de conocerse, eso para empezar, de cómo tú eres más productiva y, jolín, es algo importante. Hay mucha gente que me compra la plantilla y me dice, es que a mí no me funciona esto de organizarme por proyectos. Digo, claro, porque tienes que sentarte un momento, ver cómo tú te organizas mejor y eres más productiva y en base a eso empezar a Editas la organizarte de una plantilla. forma u otra. Claro. Entonces, ahí me he quedado en blanco. Sí, tu día a día, que es solo por la mañana, que trabajas solo por la mañana. Te digo yo que te levantarás pronto. Sí, por suerte tengo el cuerpo muy hecho y sin despertador ni nada, ¿eh? Hace años que no me despierto con despertador. O sea, Envidia, tengo envidia. uno a las 9 de la mañana, por si acaso, pero de normal yo como tarde a las 7 estoy en pie.
Porque además tengo a la perrica que en cuanto abro un ojo, ella ya está encima diciendo, salimos a la calle. Entonces, claro, ya parto de que también al tener perra mis hábitos están muy orientados a el paseo es lo primero, ya Sí, salir por la mañana, dar un paseo que tengo por aquí, el río, la ribera en Zaragoza, ya te eh, da otra cosa. con la naturaleza, respirar un poco, ya empiezo el día de una De otra forma manera. totalmente diferente. Y ya luego llego, sí que me hago mi jornada intensiva, pero intento centrarme en plan. Al principio de la mañana respondo emails, el WhatsApp de empresa y organizo un poco lo que tenga que organizar y el resto del día lo dedico a un solo proyecto, a una sola tarea, porque considero que es la forma en la que yo soy más productiva. Ujú. Necesito como estar muy enfocada. Imagínate que estoy creando una identidad visual y estoy con los bocetos y solo puedo estar una hora. Cuando mi creatividad llega al momento álgido, estoy cortándola. Ujú. Entonces, necesito la mayoría de días, pues Poner dejar, el foco. sí. Y luego siempre dejo un día a la semana para gestión interna del Ujú. negocio, que me parece muy importante. Yo al principio era como lo último que hacía, en plan, si los clientes van bien y me están llegando clientes y la web está bien, pues yo todo foco a trabajar y no me siento ningún día a planificar gestión interna. Y la gestión interna también es, tengo que mejorar mis procesos, ¿cómo puedo mejorarlos? Tengo que hacer algún cambio en la web, canales de comunicación, planificar una estrategia porque tengo X objetivo o tengo un lanzamiento. Claro, las plantillas, por ejemplo, es algo interno. Entonces yo Ujú. todos los días, bueno, mentira, las plantillas las hacía por la noche, porque ahí es mi momento de que sé que nadie me va a molestar y me puedo poner súper creativa. Y eso me encanta, porque lo siento, pero yo soy una creativa ermitaña. Para poder crear y tener una idea original, necesito aislarme del mundo, aislarme del móvil, de la tele, de podcast, excepto de la música, que sí que la necesito. El resto de cosas considero que necesito apartarme de ellas para poder tener una idea original, porque claro, estamos además tan expuestos a tantos estímulos todo el rato que sin darte cuenta, pues estás supeditado a esas ideas que de un poco inconscientemente ya te han metido, ¿no? Ujú. Entonces, si trabajo por las noches es como cuando necesito momentos súper ultra creativos, pero lo digo con la boca pequeña, no me vaya a hablar algún cliente a las 12 de la noche, porque no voy a responder. Y poner los límites también es muy importante a la hora de organizarse, en plan, Ese es otro temazo. claro, días de reunión, yo en mi agenda solo puedes agendarme una reunión o el miércoles o el jueves, porque yo ya sé por organización, pues cuándo necesito estar más orientada a proyectos, cuando fijarme solo, tengo 2, 3 horas o 4 horas en total a la semana para que alguien me pueda agendar una reunión. El Ujú. resto del tiempo, o sea, Y el día necesito. de la gestión interna también incluyes, porque te iba a preguntar, la comunidad de Instagram, ¿qué tal? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo se siente? ¿Y de dónde te vienen tus clientes? Si te vienen también de Instagram, boca a boca, comunidad, si te has metido en alguna comunidad o... Sobre todo de Instagram, claro. Hay épocas en las que le meto mucha más caña que otras. Ahora llevo sin publicar, aparezco de vez en cuando en stories. Y sí que es verdad que es necesario ser constante, pero no considero, y esto es una opinión personal y bajo mi experiencia, que haya que estar siempre, siempre, siempre presente subiendo contenido todos los días. No, Ujú. yo no lo necesito, al menos por mi forma de negocio, ¿no? Porque yo no necesito más de 3 clientes cada 3, 4 meses. También hay que decir eso. Entonces, claro, a mí el perfil de cliente que me llega normalmente es de Instagram porque ha visto mis proyectos, que el mejor tirador para que un cliente decida si quiere trabajar conmigo o no, hay dos opciones, que me haya conocido por Instagram, que le hayan gustado los proyectos que he hecho y me contacte, o que tenga una de mis plantillas de Notion. Porque eso también me ha ayudado mucho a convertir, porque claro, yo ya en mi plantilla de Notion, ya por ejemplo incluyo una masterclass en las que que tengo que actualizar, por cierto, pero ya me oyes hablar, cómo me expreso, cómo el mimo y el cariño con el que yo trabajo, la atención, ¿no? Me empiezas a conocer. Y a mí me han llegado clientes a través de las plantillas de Notion, de haberme cogido primero las plantillas de Notion y luego decir, ostras, me gusta mucho la forma en la que trabaja, en la que se expresa, cómo es su proceso, el mismo que le pone a todo, ¿no? Y ahí es cuando se lanzan a reservar mi llamada de descubrimiento.
Realmente el boca a boca fue mucho al principio, pero es lo que digo, atraía personas que Que no eran tu era público. el tipo de perfil que yo buscaba. Y ahora el boca a boca funciona, pero de otra manera. Ujú. En el sentido de si mis clientas están felices, son mi mejor marketing. Y es así porque llegó un punto que desde el último branding que hice, que lancé completo en diciembre, Ujú. eh, las siguientes 3 proyectos me llegaron a partir de ese Boca a branding. boca, ¿no? Pues De que mi clienta, mi amiga, mi chica, mi todo ya, porque al final acabamos siendo amigas, hasta 2 meses juntas ahí al pie del cañón. Ella era quien iba diciéndole a todo el mundo lo enamoradísima que estaba de su branding, lo que había disfrutado del proceso, todo lo que había aprendido, porque claro, al estar el cliente también tan involucrado, aprendes mucho de diseño. Claro, antes decía a mis clientas les decías caja alta y se te quedaban así. Y ahora enseguida dicen mayúsculas. claro. ¿Qué tipo de educación Todo lo visual? que aprendes también, ¿eh? En el Claro. proceso, sí. Y, y te iba a preguntar, como has hablado del tema de lo de las plantillas, por si alguien está interesado, vendes plantillas, pero también un curso. A mí me interesa que me cuentes un poco sobre el curso. Sí, es que tengo esas 2 plantillas y luego con una compañera que es Project Manager hice Ujú. una plantilla especializada más en psicólogas, coach, mentoras, etc., ¿no? Porque procesos diferentes. Por ejemplo, mi plantilla Aura está más pensada para organización de negocio como los míos, de servicio, de proyectos largos, etc. Y luego con esta compañera hice Zoe, que es Ujú. esa plantilla similar a Aura, pero más orientada a otro ámbito. Y con eso hicimos un curso, lo que se basa en la plantilla de Zoe, que es muy similar a la de Aura, cambia un poco la estética, pero a nivel organizativo es similar. Lo que cambian pequeñas pinceladas como la parte del CRM, de la Ujú. gestión de tareas, que es diferente. Pero en el curso, por ejemplo, pues está todo como por clases. Hay algunas que explico yo y hay algunas que explica Estefanía. Es Estefanía Rubio, la chica con la que lo hice. Y claro, pues ella, por ejemplo, al ser project manager, pues ese apartado de CRM, pues es ella quien enseña cómo, pues todo lo de la base de datos, cómo filtrar, cómo relacionar, etc., ¿no? Y yo, por ejemplo, eh, enseño más, pues, cómo utilizar las tipografías, composiciones, colores, y luego vamos bloque a bloque. O sea, cada bloque tiene como su clase. En plan, cómo usar el apartado de finanzas, cómo usar el apartado de branding, que también hay, obviamente, un apartado para organizar el branding, que a mí me resulta muy útil, soy la que más utilizo, creo yo. Pues luego también los canales de comunicación para planificar pues todo lo que es redes sociales, que es Ujú. muy útil tenerlo en Notion, en plan ya tienes ahí pues Claro, enlaces, sí, copies, fechas. sí, Para organizar a mí exacto, en redes sociales me parece increíble, sí. pero yo lo que más uso sin duda es el de clientes. Ujú. Y eso lo dicho, en el curso se ve absolutamente todo, todos esos bloques que incluye. Bueno, muy bien, pues muy interesante. Pues quien quiera profundizar un poco más, que vaya a la página web de María, que seguro que lo encuentra Sí, y seguro que es súper útil, porque aunque a lo mejor la temática de psicología no te interesa, seguro que lo puedes adaptar a lo tuyo perfectamente y seguro que te ayuda muchísimo en el día a día. sí. Bueno, te iba a preguntar también sobre el tema de la salud financiera. ¿Cómo va la salud financiera? ¿Cómo empezó y cómo está acabando? ¿Cómo está acabando? ¿Cómo empezó? Porque empezó, como me has comentado, con 300 euros de presupuesto para un proyecto de branding y cómo está actualmente. Creo que lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de poner precios es ver el valor real que estamos aportando al mundo, porque siempre, siempre, siempre ponemos precios por debajo de lo que deberíamos ponerlo. Y es así. Yo empecé con 300 euros y a mí esos 300 euros en su día me parecía pedir un pastón. Y claro, ¿qué pasa? Que yo me empecé a meter en el mundillo y empecé a ver, pues, bueno, presupuestos mucho más altos, que vi luego que ese precio ya no es tanto lo que haces a nivel interno, sino cómo lo comunicas. Cómo comunicar el valor de tu negocio va a hacer que tú puedas subir precios y que la gente esté más dispuesta a pagarlo. Pero claro, rompe con esa mentalidad de escasez primero, que es el mayor problema que tenemos muchas, de cómo voy a poner, con quién me va a pagar a mí 1.000 euros. Por favor, qué barbaridad, ¿no?
Y claro, ahora siéntate a pensar todos los gastos que tienes mensuales, todo lo que pagas a nivel seguridad social, programas que necesitas, herramientas que necesitas online para gestionar. Si tienes gastos, yo qué sé, el del alquiler el local, todo lo que tú estás cobrando luego tiene que compensar todo esto y aún más, sacar beneficio, porque si no, ¿para qué estás emprendiendo? Y eso es Para el vivir, foco, vivir. claro, y para comer y para y algo más que pagar Hacienda, ¿no? Algo más Claro, que pagar claro. los impuestos. Porque al final, no sé, yo al menos emprendí porque quería construir un estilo de vida concreto que me permitiera tener más libertad, poder construir los horarios como yo quisiera y, siendo sincera, porque quería llegar a ganar más dinero que lo que podría haber tenido por cuenta ajena. Siempre ha sido mi foco, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora te encuentras con que a lo mejor tienes un salario de 2.000 euros al mes y prácticamente más de la mitad de ese salario es para pagar cosas, solo de empresa, Sí. ¿sabes? Ya no teniendo en cuenta ni alquiler, ni comida, ni etc. Entonces, claro, no puedes sobrevivir con precios bajos porque primero no es sostenible a nivel mental ni físico, tú no puedes estar invirtiendo 17 horas al día. Al principio, mira, lo hemos hecho todas y no me voy a meter ahí porque, pues Sí, porque lo porque entiendo, bueno, ¿no? es Pero no, ya está. no tenemos que poner, no nos tenemos que dejar arrastrar por la rueda de la rata. O sea, tú has emprendido, tú eres la que manda, tú puedes definir tus precios, empieza por romper como esa mentalidad de escasez y cuando estés poniendo un presupuesto y te sientas cómoda con el precio que estás poniendo, súbelo un poco más. Muy Es lo que bien. hago yo. Cuando me siento demasiado cómoda con el precio que estoy poniendo es porque es bajo. Y yo Pero lo te sé. salen las cuentas, o sea, entiendo que ahora te salgan las cuentas, pero habría algún proceso en el que no, ¿no? Me salen las cuentas, si te soy sincera, desde enero de este año. Vale, vale, pues eso. Entonces, Sí. Ujú. he tenido pérdidas, muchísimos meses. He Ujú. tenido pérdidas. Y Claro, es algo con lo que hay que lidiar, de que a mí siempre me daba mucha rabia el decir, estoy facturando con el sudor de mi frente más que una persona trabajando por cuenta ajena y sin embargo no me llevo ni un euro de beneficio. Y eso es sí. a mí lo que me pateaba, el dejarme la piel trabajando Ujú. para luego no ver ese resultado a nivel económico. Y obviamente me apasiona mi trabajo, obviamente disfruto mucho con esto, con todo lo que hago, pero también trabajo para ganar dinero, que no Claro. vivo del aire ni del amor al arte. Y quiero ganar dinero y quiero, mi objetivo no es ser millonaria, pero sí tener el suficiente dinero como para no tener que preocuparme del dinero. Esa es Eso. mi... Y como para decirte, me voy 3 semanas y me pego un viaje que Por me va a ejemplo, inspirar, por ejemplo. claro. Es tan sencillo como eso, no es una cuestión de ser millonaria. Pero es importante decirlo porque muchas personas nos están vendiendo mucho vídeo, mucho gurú del marketing diciendo factura, no sé qué, y el primer mes facturarás 2.000 euros, no sé. O sea, algunos mensajes tan malos para que sepamos que el emprendimiento es duro. El emprendimiento es muy bonito, se aprenden muchísimas cosas, pero hay muchas veces que hasta los negocios no empiezan a salir rentables hasta el tercer año, para que se sepa. Es decir, Con que el mío, el cuarto empezaba a tener algo de rentabilidad. O sea, ahora no me quejo porque me permite ahorrar poquito, pero ahorrar. Pero me ha costado 4 años llegar a construir un servicio y un tipo de... También tiene mucho que ver con qué frecuencia te llegan los clientes, porque lo que hablábamos, yo antes hacía piezas sueltas y esas piezas sueltas, pues cuánto puedes cobrar por una pieza claro. suelta. Ujú. Claro, pues al final construir un servicio con un alto coste, luego yo a mis clientas les hago fraccionamiento de meses para asegurarme de que yo todos los meses voy a tener ese ingreso. Si en plan, si el proceso dura 4 meses, pues fracciono los pagos en 4 meses. Y así todos los meses, Y así tú también te organizas mes a mes, que también, sí. a mí que me gusta más así. Bueno, yo echaré un vistazo al Notion de salud financiera que tienes, porque seguro que estará mucho mejor que el mío. De ahí Y porque lo hice para mí y fue cuando empecé, bueno, lo hice más o menos en el mismo tiempo, cuando me senté a auditar mis finanzas, básicamente. claro, ujú, Que importante. es más fea auditar, pero Sí, pero que no se habla de este tema de las finanzas claro, y es, en el mundo digital es como que todo genial, todo fantástico, los vídeos de, ay, es que hago mi vida, me tomo el café a la hora que quiero, pero ojo, hay que que tener, aquí hay mucha amiga y hay mucha amiga en cuestión económica. Y bueno, ya para finalizar, te voy a hacer las dos preguntas clave del podcast.
Y bueno, una de ellas es, ¿cuál es tu complemento perfecto? Mi complemento es mi collar. Es una piedra de volcánica. Y pues bueno, como dicen que la luna afecta mucho a las mareas, a la tierra volcánica y todo esto, yo soy un poquito hierbas. Todas las lunas llenas dejo la piedra a la luz A de la luna remojo. a modo de recarga. ¿Vale? Y no hay, o sea, ese día es el único del mes que me siento desnuda sin ella y el resto del tiempo la llevo siempre, siempre, siempre. No puedo salir de casa sin ella, sin la piedra y sin los anillos. Es como que siento un ala de protección, ¿sabes? Como que yo tengo aquí mi energía recargada y que todo lo que lleve, o sea, todo lo que pase cuando llevo esto me va a permitir como afrontar la vida con una energía totalmente diferente, ¿no? Y a veces es muy subconsciente, que funciona o no funcione, la gente que crea en estas cosas o que no crea, pero solo el por qué me hace sentir a mí cuando la llevo ya afecta a cómo yo me siento fuera del mundo, ¿no? Entonces me da como esa confianza y esa seguridad. Oye, qué curioso, me parece súper súper chula la historia, pero ¿cómo? Porque te he dicho antes al remojo, porque yo conozco a alguien, creo que sí que hace lo mismo con otra piedra, ¿no? Y la deja como en el agua, el día, como en agua, no sé cómo es Tengo, el proceso. tengo una conchita, Ah, eh, es que además, bueno, esto ya son fricadas, ¿eh? Pero a que siempre se le han pedido cosas como al fuego, en plan, tú tienes tu cumpleaños y te dicen, pídele un deseo al fuego. Al fuego no se le piden deseos, al fuego se le pide que se lleve cosas, ¿no? Como cosas malas. como San Juan. Ya, sí, y al agua se le pide pues las cosas buenas. En plan, es como que el agua recarga la energía y el fuego se la lleva. Ujú. Entonces, yo para la luna llena tengo una conchita de mar que pongo con agua, pongo como una velita y le pido al fuego como que se lleve pues las cosas malas, etc. Tal, y Ujú. luego pongo la piedrita en el agua, la dejo ahí a la luna toda la noche pidiéndole, pues bueno, que traiga como pues abundancia, que traiga salud, que traiga, pues bueno, como quien cada uno con sus creencias, ¿no? Hay quien va a misa los domingos y yo hago una vez al mes lo de la piedra. Y es por el agua, es como que se cree que el agua tiene esa capacidad de renovar, ¿no? La energía. ¿Dónde te hiciste con esa piedra? No debería decirlo. No lo deberías decir. Vale. Creo que no puedo. Vale. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. ¿Y cuándo sientes que estás en medio de la vorágine? Casi siempre. Eh, no sabría decirlo, pero a nivel laboral, cuando estoy en los procesos más, o sea, en la parte más creativa del proceso, porque es en la que más dudo de mí misma, Ujú. de que todo lo que sé o todo lo que hago sea, o sea, sea como tiene que ser, ¿no? Es como que ahí tengo mucho juicio hacia mí misma y es como las épocas que más estoy en confrontación conmigo misma y con mi cabeza y con mis emociones. Pero bueno, este proceso también me sirve para conocer esas cosas y aprender a convivir con ellas. En plan, yo ya sé cuándo voy a estar. eh, ¡uh! Claro. Entonces, sabiendo cómo son mis vorágines, ya también me puedo organizar mejor. Sí, eso es importante. Salir de la vorágine, pero hay muchas veces que la vorágine sabes que va a estar ahí. Entonces es importante saber cómo poder salir, básicamente. Pero bueno. También lo Bueno, veo un pues, poco como con la ansiedad, ¿eh? En el sentido de no la puedes erradicar, puedes acompañarla y aprender a gestionarla. Pues este tipo de situaciones las veo un poco igual, en plan, tienes que quedarte ahí a su lado, abrazar tu caos y aprender de él. y Y aceptar, ahí, aceptación. Muchas veces totalmente. aceptación. Bueno, María, pues encantada de esta conversación tan interesante contigo. Y ya por último, cuéntame dónde te podemos encontrar. Pues me podéis encontrar en Instagram, el nombre es pitch.studio, estudio con E. Ahí no estuve muy fina yo haciendo el remix en español y en inglés. Y luego, pues en mi web, que es pitchstudio.es, y ahí tenéis también las plantillas de Notion en la shop. Bueno, María, pues muchísimas gracias por tu tiempo
Y bueno, pues espero que esta conversación haya sido muy valiosa para muchas emprendedoras y que demos muchísimo más valor a tu trabajo, al branding y al diseño gráfico. Muchas gracias. Gracias.